Muy bien, chicos. Entonces, nuevamente, buenos días a todos los presentes. El día de hoy iniciamos tema nuevo, resolución de triángulos rectángulos. Ese es nuestro tema nuevo del día de hoy. Le voy a pedir, por favor, a Dayana, si puede hacer la lectura que se encuentra en el recuadro negro, por favor. En las fiestas de San Juan. Ok, muy bien. Fíjense que me están hablando que en la imagen los catetos que están acá de color blanco son perpendiculares. Este que está acá sería la hipotenusa, que mide 3,5. Aquí tengo el ángulo alfa. Entonces me dicen que debo de calcular en función de alfa el valor de los catetos que están de color blanco. ¿Ok? Eso es lo que me están pidiendo. Como es un triángulo rectángulo, entonces hablamos de las resoluciones de triángulos rectángulos. ¿Qué es la resolución de un triángulo rectángulo? Aquí lo tenemos. Y esto lo va a leer Matías. Matías, resolución de triángulos rectángulos. Hasta allí, Matías. Fíjense lo que les están diciendo, ¿no? Si en un triángulo rectángulo se conoce un lado y uno de sus ángulos agudos, entonces se pueden calcular los otros lados. ¿Cómo? Ahí lo explica. Se divide al lado que se quiere calcular, es decir, la incógnita, entre el lado que se conoce, o sea, el ejercicio me está dando un lado que sí conozco, ¿ok? Además, me está dando el ángulo. Quiere decir entonces que esa división de el valor que no conozco entre el valor que sí conozco determina una razón trigonométrica. Y entonces con esa razón trigonométrica usted puede calcular los otros dos lados que no conoce. Y entonces presentan unos casos. En el primer caso me dice si se conoce el ángulo agudo y la hipotenusa. Ok. ¿Qué me dice el procedimiento? Me dice, se divide el lado que se quiere calcular, la incógnita, entre el lado que se conoce. En este caso divido el lado que quiero calcular X entre el que se conoce, la hipotenusa. ¿Y qué razón trigonométrica me da cateto opuesto entre hipotenusa? El seno. El seno es X entre A, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Si yo quiero calcular el valor de X, la A que está dividiendo, la paso a multiplicar al seno. Ah, pero es que yo no quiero calcular X, yo quiero calcular Y. Bueno, sería entonces Y, que es el cateto adyacente, dividido entre la hipotenusa. Fíjense que siempre va a dividir el lado que usted quiere calcular entre el lado que conoce. Recuérdelo, el que quiero calcular lo divido entre el que conozco. Como quiero calcular Y, sería Y entre A, pero Y es el cateto adyacente. Dividido entre la hipotenusa, eso es el coseno.
Recuerde la palabra SOHCAHTOA, ¿sí? SOHCAHTOA, para recordar seno, coseno y tangente. Seno en SOHCAHTOA, estamos hablando que es opuesto entre hipotenusa, es decir, cateto opuesto entre la hipotenusa. K en SOHCAHTOA, K quiere decir coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Y TOA, que es la última parte de la palabra, SOHCAHTOA, TOA quiere decir tangente, que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, fíjense el ejemplo. Les dan un ejemplo. En la siguiente figura determina la medida de BC. Bueno, BC está aquí, lo llamo X. ¿Okay? El lado que no conozco, lo voy a llamar X. Porque aparte ese es el que me están solicitando. Tengo que calcular X. ¿Qué me dice la teoría? Que divida el cateto que no conozco, es decir, la incógnita, entre el cateto que sí conozco. Como yo quiero calcular X, entonces sería X entre 35. Ahora, ¿quién es X con respecto al ángulo de 53? Es el cateto adyacente y se está dividiendo entre la hipotenusa, es decir, que X entre 35, eso es el coseno. Eso es el coseno del ángulo de 53 grados. Si usted quiere calcular el valor de X, ahora tome el 35 y lo pasa a multiplicar. Le queda entonces que X será igual a 35 multiplicado por el coseno de 53 grados. Ah, pero ya usted debería de saber que el coseno de 53 grados es 3/5. Entonces le quedaría que X es igual a 35 multiplicado por 3/5. Y aquí todo es más fácil. Quinta y quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 35, 7. Y me ha quedado 7 por 3, que es 21. Y ahí he calculado entonces el valor del cateto BC. Ah, pero ¿qué pasa si me hubiesen solicitado, escuchen bien, si me hubiesen solicitado AB? Resulta ser que AB hubiese sido el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica divide al cateto opuesto entre la hipotenusa? A ver, ¿quién me dice? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es esa? Hoy todos a la vez no, que me aturden, ¿sí? Me duelen los oídos después de tantas respuestas al mismo tiempo. Con que me responda uno es suficiente. ¿Qué razón trigonométrica es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa? Voy a escribir por acá abajo la palabra SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Repito, ¿qué razón trigonométrica es cateto opuesto entre hipotenusa? Aquí está, seno. Seno. Tendría que utilizar el seno de 53 para poder calcular el lado AB. ¿Okay? Que quede claro eso. Segundo caso, si se conoce el ángulo agudo y su cateto adyacente. Fíjense que ahora lo que conozco es el cateto adyacente, es decir, conozco este, A. Recuerde que usted va a dividir el cateto que quiere conocer, que lo llama incógnita, y lo va a dividir entre el cateto que conoce. Si usted quiere calcular el valor de X, entonces usted divide X entre A. Es decir, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es esa razón trigonométrica? La del cateto opuesto dividido entre el adyacente.
¿Cuál es esa razón trigonométrica? Tangente, aquí está, TOA, opuesto adyacente. Quiere decir que si quiero calcular el valor de x, sería x entre a, que es igual a la tangente. Paso a multiplicar la tangente y puedo encontrar el valor de x. Pero supóngase que usted no quiere el valor de x. Usted ahora quiere es el valor de y. Pero y es la hipotenusa. Y sería hipotenusa dividido entre adyacente. Es decir, lo contrario al coseno. Lo contrario al coseno es la secante. Entonces, y entre a es la secante del ángulo. Como yo quiero y, paso a multiplicar a la secante. Tercer caso, si se conoce un ángulo agudo, pero ahora su cateto opuesto. Cateto opuesto que conozco, A. Si quiero calcular el valor de x, estaríamos hablando que divido x, que es el que no conozco, la incógnita, entre el que conozco, que es el opuesto. Sería adyacente entre opuesto. Es que resulta ser que eso es lo contrario a la tangente. Y lo contrario a la tangente sería entonces la cotangente. Si yo quiero dividir x entre a, eso es la cotangente del ángulo. La a la paso a multiplicar a la cotangente y automáticamente estoy calculando el valor de x. Ahora bien, supónganse que yo ahora no quiero calcular x, no. Yo ahora quiero calcular y. Y me dan el valor de a, es decir, tengo lo opuesto y me piden calcular la hipotenusa. Recuerde que sería entonces el valor que no conozco, que sería la y, dividido entre el cateto opuesto, es decir, hipotenusa entre cateto opuesto. Uy, eso es lo contrario al seno. Y lo contrario al seno es la cosecante. Entonces sería y entre a igual a la cosecante. Como yo quiero y, la a pasa a multiplicar a la cosecante. Y me queda que y es igual a que multiplica la cosecante. Ok. Y ahora tenemos, por último punto, área de un triángulo. Pero ojo, la fórmula trigonométrica. Porque nosotros conocemos una fórmula muy tradicional para calcular el área de un triángulo, que es base por altura entre 2. Pero ¿qué pasa si no me dan la altura? Si solamente me dan la base, me dan otro cateto y me dan el ángulo que hay entre esos dos catetos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué fórmula utilizo? No conozco la altura. ¿Cómo hago entonces para resolverlo? Bueno, resulta ser que hay una fórmula que se llama la fórmula trigonométrica. Y me dice, el área de un triángulo se puede calcular como el semiproducto de las medidas de dos de sus lados multiplicado por el seno del ángulo que forman dichos lados. Es decir, que la fórmula les va a quedar como que el área del triángulo será igual a la multiplicación de los lados que conozco, A y B, multiplicado por el seno del ángulo, seno de tita, dividido entre 2. Esta es la fórmula. Tengo un ejemplo. Calcula el área del siguiente triángulo. Me dan la base. ¿Me dieron la altura? ¿Les dieron la altura? No, ¿verdad? Entonces no puedo utilizar la fórmula de que el área sea igual a base por altura entre 2, porque no me dieron la altura. Sin embargo, me dan el ángulo y me dan los dos lados. Si aplico la fórmula sería el área será igual. Tomen los dos lados y los multiplica, es decir, 10 por 12. Y eso también lo multiplica por el seno
del ángulo que está entre esos dos lados, que es 60 grados. Y todo, divídalo entre 2. Eso es lo único que tiene que hacer. Ahora bien, como lo divido entre 2, yo puedo simplificar mitad y mitad. Aquí me queda 6. Me queda entonces que el área es igual, 10 por 6 son 60, multiplicado por el seno de 60, que es raíz de 3 entre 2. Nuevamente puedo simplificar mitad y mitad, y me queda que el área del triángulo es igual a 30 por la raíz de 3. Y de esa manera entonces también se puede calcular el área de un triángulo cuando se conocen dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados. La fórmula se conoce como la fórmula trigonométrica para calcular el área de un triángulo. Bueno, viendo esta teoría, quiero entonces que pasemos al libro de actividades, a la página 151. Vayan a la página 151 del libro de actividades. Ok, acá tenemos entonces el libro de actividades en la página 151. Tenemos el tema resolución de triángulos rectángulos. Acá está el resumen, chicos, de lo que estaba en la teoría. Para el primer caso, si conozco la hipotenusa. Para el segundo caso, si conozco el cateto adyacente. Para el tercer caso, si conozco el cateto opuesto. Y al final tenemos la fórmula para calcular el área de un triángulo, pero a través de la razón trigonométrica seno. Es decir, la fórmula trigonométrica para calcular el área de un triángulo. Bueno, vamos a leer nuestro primer ejercicio para que lo podamos resolver. Por favor, Gianfranco, lea el primer ejercicio. Ok. Y alfa. Términos de D y alfa. Bueno, miren. Ahí tienen la figura, ¿no? Yo esa figura la voy a extraer de allí, la voy a copiar acá. Pareciera algo así. Aquí me dice que tengo alfa. Acá me plantean que tengo D. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo allí. Ok. ¿Quieren que calcule la distancia? BH. Ah, déjenme colocar entonces los vértices A, B y C. Ahí lo tengo. Bueno, fíjese. En el gráfico, usted puede observar que la medida del ángulo ABC, ABC es de 90 grados, ¿sí? Pero también tiene que en el triángulo AHB, el ángulo AHB también es de 90 grados, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Si completamos, si yo quiero completar, yo aquí tengo 90, aquí tengo alfa, bueno, aquí colocaré beta, ¿no? De tal manera que alfa más beta me dé 90, y 90 que tengo acá son 180, ¿sí? ¿Sí lo vio? Bueno, si usted aquí tiene beta y necesita completar 90, aquí tiene alfa, porque este ángulo es recto y tiene que ser de 90, y beta más alfa es el que me da 90. Entonces, aquí tengo alfa. Ahora quiero sacar el triángulo de otra manera. Quiero sacar el triángulo A, B y H.
A, B y H. Perdón. Vamos a dibujarlo de otra manera. Así. Porque en H está el ángulo recto aquí. Acá está H. Acá está B. Aquí está A. El ángulo de aquí es alfa. Y el lado es D. Ahora bien, me piden calcular BH o HB. Este cateto lo voy a llamar X. No lo conozco. Se entiende que conozco a B, vale D. Este es el que conozco. Ahora bien, ¿qué me dice a mí la teoría? Si conozco un lado y conozco un ángulo agudo, dividimos el lado que no se conoce, es decir, X, divido X entre el lado que sí se conoce, D. Fíjese que el ángulo está acá. Estamos dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me da eso? Pregunto nuevamente. ¿Qué razón trigonométrica determina la división entre cateto adyacente y la hipotenusa? Ah, entonces esto es igual a coseno, ¿no? Colocamos por aquí coseno de alfa, ¿no? De alfa. Ok, pero yo quiero el valor de X. Ah, entonces la D que está dividiendo la paso a multiplicar. Me quedará como que X será igual a D multiplicado por el coseno de alfa. Y eso es lo que me están pidiendo. Me dice, calcula la longitud que debe tener HB en términos de D y alfa. O sea, no lo quieren numérico. Lo quieren en función de estas dos letras, de D y alfa. Y aquí lo tiene, D y alfa. Ahí quedó. ¿Qué lado tenía? La hipotenusa. Si tengo la hipotenusa y me piden el cateto adyacente, entonces me voy por el coseno. Ahora, si me hubiesen pedido el opuesto, ya de frente hubiese sido entonces el seno, ¿no? Listo. Voy con el número 2. El número 2 lo lee, por favor, Aldair Pérez. Y beta, en términos de L y beta. Ok. ¿Qué es el perímetro? Gianfranco, ¿qué es el perímetro? Ya, la suma de los lados del triángulo, ¿no? Ok, pero perfecto. Hay un lado que vale L. Pero ¿cuánto vale BC? No sé, ¿verdad? No lo conozco, no sé. No sé cuánto vale BC. ¿Y cuánto vale AC? No lo conozco tampoco. Ok. Quiere decir entonces que en el triángulo conozco el ángulo agudo y el cateto adyacente. Eso es lo que yo conozco. Ángulo agudo y cateto adyacente. Si yo quiero calcular BC, lo voy a llamar X, y AC la voy a llamar Y. Y ahora bien, yo quiero calcular X. Recuerden entonces que divido el cateto que no conozco
entre el que sí conozco. Es decir, X que no lo conozco, dividido entre L que sí lo conozco. Si observamos el ángulo beta, X es el cateto opuesto y lo estoy dividiendo entre L, que es el adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Por si se les olvida, escribo por acá SOCATOA. Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es esa? Tangente. Entonces quiere decir que X entre L es igual a la tangente de beta. Por lo tanto, X será igual a L que multiplica a la tangente de beta. Fíjense, ya conozco el valor de X, lo voy a escribir aquí. L por la tangente de beta. Ahora quiero conocer el valor de Y, pero yo tengo que dividir ahora Y entre L, o sea, el que quiero conocer entre el que conozco. Y entre L. Y yo me pregunto, ¿qué razón trigonométrica sería la hipotenusa entre el cateto adyacente? La hipotenusa entre el secante. Muy bien, entonces escribo por acá, secante de beta. Por lo tanto, como yo quiero Y, sería que Y será igual a L por la secante de beta. Bueno, entonces ya tengo el valor de los tres lados. Como me dijo Gianfranco en un principio, el perímetro es la suma de los tres lados. Entonces yo coloco por aquí, perímetro, que se representa como 2P, es igual, primer lado L, coloco L, más L por la tangente de beta, más L por la secante de beta. Ok, pero yo quiero que vean algo. Yo veo que aquí la L está en los tres términos, ¿verdad? Aquí está L, más L por tangente, más L por secante. Es decir, que yo puedo sacar la letra L como factor común. Si saco la L como factor común, abro paréntesis y digo, bueno, L entre L, 1, más L por tangente de beta dividido entre L, la L y la L se van, me queda solamente tangente de beta. Más, tomo la L por secante de beta, lo divido entre L, L con L se va y me queda solamente la secante de beta. Y ahí está entonces el perímetro del triángulo en función de los términos L y beta.